Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Ese es el texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana en la lección número 9, el pecado, el evangelio y la ley. Y hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dentro de ese tema vamos a analizar saber y hacer. Es la propuesta de estudio para el día de hoy, saber y hacer. De inmediato hacemos un llamado para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo vamos a estudiar la palabra de Dios. Aprovechamos el momento para saludar de manera afectuosa, muy cálida, a nuestro gran hermano, a nuestro amigo, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Doctor Veras, Dios pueda bendecirle siempre. Shalom Aleichem, pastor. Que la paz del cielo sea con usted, con su familia, con su ministerio. Que todo lo que emprenda sea como José. Que Jehová lo bendiga. Shalom, shalom para usted. Amén, amén. Para ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan, Shalom Aleichem, un abrazo fraternal. Les invitamos para que podamos entrar en una relación de oración con Dios en este momento. Querido Padre Celestial, ¿a quién tenemos en los cielos? Solamente a ti, Señor. Por eso acudimos en este momento que vamos a estudiar tu palabra para que tú nos bendigas a través de este estudio y que tu misericordia divina nos alcance y nos prepare para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el Sermón del Monte, o de la montaña, como usted quisiera llamarle, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que se extiende desde el capítulo 5 al capítulo 7, ese fue un sermón, mensaje revolucionario que cambió o pretendía cambiar el pensamiento, el accionar de los seres humanos en ese entonces, porque más que una letra de una ley, Jesús invitaba a los seres humanos a reflexionar profundamente en sus palabras. Aunque se decía una cosa, yo quiero decirle que todavía tiene uno que irse un poquito más lejos y analizar más a profundidad para aplicar lo que Jesús estaba enseñando en ese entonces. Por lo que en el Sermón del Monte, Jesús habla mucho de nuestra relación con Él y con los demás, y dice algo mucho más conmovedor hacia el final de su mensaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay algún tipo aquí, pastor, de contradicción? Porque hasta el momento hemos hablado que la ley nos salva, que la ley simple y llanamente es un ayo para llevarnos a Jesucristo, y hemos enfatizado que nadie será justificado para con Dios mediante las obras de la ley. Y ahora, aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice que entrará en el reino de los cielos solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué podría usted decirnos acerca de esto? Para algunos, una aparente contradicción. Sí, como usted lo acaba de decir, hay una figura literaria, se llama paradoja. La paradoja, sí. Pudiese ser o es una aparente contradicción, cuando no es ni una cosa ni la otra. ¿Cómo es? Si guardamos la ley, no nos salvamos, y si no la guardamos, nos perdemos. Eso es así. Guardar la ley para yo salvarme no sirve de nada. Uh-huh. Sin embargo, el no guardarla, porque no es necesario hacerlo, sabiendo que la Biblia lo dice, también es
perjudicial para nuestra salvación. Lo que quiere decir es que nosotros hacemos el intento de obedecer a Dios porque ni siquiera le obedecemos. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, nos agrada hacer la voluntad de Dios. Y es entonces donde realmente de corazón le estamos obedeciendo, cuando somos guiados por Dios. Pero si no nos dejamos guiar por Él, no vamos a guardar la ley. Cuando yo hago un esfuerzo de obedecer, de agradar a Dios, si el Señor dice en su palabra que algo es malo hacerlo, y yo digo, yo no voy a hacer eso porque a Dios le desagrada, ya esa iniciativa le gusta a Dios. Y entonces, cuando vengo y hago todo lo contrario de lo que propuse hacer, y sí hago lo que Dios dijo que no hiciera, yo le digo, Señor, por mucho que intente obedecerte, agradarte, no puedo, pero yo quiero hacerlo. Y entonces es donde el Señor dice, bástate mi gracia, hijo mío. Y entonces nos capacita para hacer su voluntad. Y es como nosotros podemos llegar a obedecer a Dios. Usted, pastor, acaba de hacer una declaración bien interesante. Y dentro de esos argumentos brillantes que acaba de exponer, nos hablaba acerca de lo que dice el texto al finalizar, la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros definir cuál es la voluntad de Dios aquí en Mateo 7:21? La voluntad de Dios no es un misterio que está oculto, sino una serie de estos principios claros, bien definidos, expresados en la palabra de Dios. Y la Biblia revela, señores, cuál es la voluntad de Dios en 3 dimensiones principales. La voluntad de Dios es nuestra salvación, la transformación interna y, por último, la obediencia práctica. Noten ustedes, señores, por eso aquí Mateo diciendo que esa es la voluntad de Dios, la salvación. Dios está interesado en nuestra salvación. ¿Cómo es posible la salvación? A través de Jesucristo solamente. Y después que aceptamos a Jesucristo, que viene la salvación, entonces se produce una transformación interna y es ahí cuando empieza lo que es la obediencia práctica. Antes de exigir acciones específicas, la voluntad de Dios es que las personas reconozcan su necesidad de Él y crean en Jesucristo. Por eso en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. De ahí es donde nosotros definimos ese texto, la voluntad de Dios. Dios está mucho más interesado en quién eres, tu corazón, que en lo que haces, que son tus logros religiosos. Eso emociona, de manera que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Dios busca la pureza moral y el control de los deseos, no amoldarse a los criterios del mundo para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. De ahí que insistimos que Dios está interesado en nuestra salvación, y es la parte, como bien estaba explicando el pastor Vera, si quisimos emitir algún tipo de juicio en torno a ese versículo 21 donde dice que el que hace la voluntad de mi Padre de Dios que está en los cielos, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Amén. En el Salmo 48, el salmista dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es muy placentero cuando hacemos la voluntad de Dios. Es muy reconfortante cuando somos confrontados con una tentación y de repente decimos, no voy a caer con la ayuda de Dios, no voy a fallar, yo voy a ser fiel. Y entonces vencemos. Eso es muy reconfortante y me lleva a pensar en el caso de Abraham en Génesis capítulo 22. Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Sacrificar a su hijo significaba enterrarle un cuchillo en la garganta a Isaac, un muchacho, el hijo de la promesa, la mayor consideración del amor de Abraham, matarlo cuando el mismo Dios le había dicho que su descendencia
sería grande y que no iba a ser a través de Ismael, sino de Isaac. Sacrificar a Isaac significaba no dar cumplimiento a la promesa de una descendencia y de una gran nación. Sin embargo, Abraham obedeció la voz de Dios, no confundió la voz de Dios con ninguna otra voz, decidió obedecer, y es entonces donde Dios le da a Abraham la justificación, y es por eso que él se sintió tan complacido de haber agradado a Dios y hacer su voluntad. Pero ahí, pastor, podría haber un elemento que podría verse también como una contradicción, como estábamos diciendo, y entonces encontramos también otra paradoja, porque bien es cierto que Abraham sabía que los dioses paganos, la gente le sacrificaban seres humanos, y entonces oye la voz de Dios que le dice, sacrifica ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien ama, y entonces podría haber algún tipo de contradicción aquí en o Abraham podría haber algún tipo de contradicción en su mente haciendo ese tipo de comparación. Los dioses paganos se les sacrifican seres humanos y ahora Dios, mi Dios, está pidiendo un sacrificio humano. ¿No pudo establecerse quizás en el pensamiento de Abraham este tipo de razonamiento? Por supuesto que sí, más que Dios había prohibido el sacrificio de niños. El Señor estaba sacando a Abraham. En Ur de los Caldeos estaban los dioses paganos y el Dios principal que realmente exigía un sacrificio de niños, sacrificio humano para favorecer a la humanidad. Y Dios prohibió eso, pero ahora le está pidiendo sacrifícalo. Abraham pudo haber desobedecido, pero la voluntad de Dios era que obedeciera y lo hizo. Y se quedó realmente satisfecho de que había hecho la voluntad de Dios y el Señor no solo lo había justificado, sino que también había hecho provisión para él. Y es fascinante, pastor, porque cuando nosotros vemos Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. En otras palabras, no es todo el que tiene una Biblia debajo del brazo o en las manos, el que va a la iglesia, se arrodilla, el que diezma y ofrenda. No todo ese cristiano va a entrar en el cielo, porque tal vez no obedecía al Señor. En lo profundo eran meras apariencias, pero había una doble moral en su vida que no le permite obedecer la voluntad de Dios, y ningún ser creado que no obedezca la voluntad de Dios heredará el reino de los cielos. Todo cristiano que obedece la voluntad de Dios, con corazón sincero, contrito, humillado, aunque sea de una manera defectuosa, el Señor ve su esfuerzo y lo ayuda y lo recompensa. Hay una declaración muy interesante que encontramos en las Sagradas Escrituras en torno a la voluntad de Dios, porque nos hemos detenido un buen tiempo para explicar cuál es la voluntad de Dios, porque el texto de Mateo 7:21 dice, y vamos a repetirlo de nuevo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente hoy en día que están distribuidos en diferentes sitios de adoración, casas de adoración, que constantemente están externando ese deseo. Señor, Señor, y hablamos y decimos Señor, Señor, pero aquí el texto bíblico, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar en el cielo. Y la Biblia resume la voluntad diaria del creyente en tres acciones bien importantes cuando nosotros consultamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 16 al 18, nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios. Estar siempre gozosos, mantener la alegría basada en la fe, orar sin cesar, dependencia constante de Dios y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que la palabra de Dios usted tiene que mirarla en esos detalles, hacer una conexión de un texto bíblico con el otro para que podamos entender esa declaración, por ejemplo, la que estamos citando y comentando de Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando Jesús, al Señor le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, describió la voluntad de Dios y él lo resumió
en Mateo capítulo 27, versículos del 37 hasta el 40, saber de lo que hemos dicho siempre, que la voluntad de Dios es amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente, y al prójimo como a uno mismo. Sí, en definitiva, pastor y amados amigos, como lo establece el título de la lección para hoy, saber y hacer. Es decir, ya yo sé lo que hay que hacer, pues entonces debo hacerlo. Uh-huh. No es saber y no hacer. Y esto, hay un párrafo de hecho que nos lleva a ese mismo título ahí, el segundo párrafo que dice, Jesús dice allí que algunos sabrán acerca de él sin conocerlo realmente. Y esto se desprende de Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que va a la iglesia, no todo cristiano, no todo judío. Hay personas que no lo son, sin embargo, hacen mi voluntad. En todo Israel, nosotros podemos rastrear históricamente que hubo un conocimiento de Dios en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares. Se cree que Job no era israelita, pareciera ser que era edomita o idumeo, como usted le quiera llamar. Cuando encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, a Melquisedec, rey de Salem, no era consanguíneo de Abraham y era un sacerdote del Dios Altísimo antes de Dios establecer el sacerdocio en Israel. Lo que estoy diciendo, que de acuerdo a la Biblia, hay personas que no van a la iglesia, que supuestamente no tienen un conocimiento de Dios así, sin embargo hacen su voluntad. Y posiblemente alguien que sí va, que lleva la Biblia, que diezma, que ofrenda y hace aparentemente, eclesiásticamente, lo que hay que hacer, pareciera ser que ese o alguno no cumple la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios podría perecer por falta de conocimiento acerca de Dios y por haberse negado a recibir ese conocimiento. Si yo no quiero encontrarme con alguna declaración que me lleve un conocimiento para obedecer a Dios, me será contado como si lo vi, lo leí y no obedecí. Uh-huh. Pastor y amigos oyentes, haciendo quizás una reflexión profunda sobre lo que hemos analizado sobre hacer la voluntad de Dios, notamos, y es parte de lo que la guía de estudio nos enseña cuando Jesús concluye el Sermón del Monte, con un conmovedor desafío final para los oyentes, aquellos que estaban allí. Jesús cierra de forma magistral este sermón con la parábola de los dos cimientos. Este pasaje divide a la humanidad en dos categorías basadas en cómo responden a las palabras y describe el impacto profundo de su enseñanza que deja allí a la multitud. Por lo tanto, el que oye y lo hace, perfecto. Que el trasfondo de este mensaje es, si usted escuchó la palabra de Dios y le empieza a ponerlo en práctica, se está colocando en una condición de heredar el reino de los cielos. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. No es el que simplemente acumula conocimiento teológico, sino el que pone en práctica activa las enseñanzas de Jesús. La roca, por supuesto, representa a Cristo y sus palabras, y construir sobre la roca exige un esfuerzo. Cavar profundo, asegurar la vida en verdades eternas e inmutables. Y la tormenta, por supuesto, viene a representar las lluvias, y los ríos y vientos representan la crisis de la vida, pruebas, sufrimientos, tentaciones y en última instancia el juicio final de Dios. La casa no cayó porque su fundamento era indestructible, y en esa dirección se fundamenta este comentario en la fase final. El que oye y no hace la voluntad de Dios es el hombre insensato, que se describe como necio y representa la apariencia religiosa superficial. Escucha el mensaje, asiste a la comunidad religiosa, pero su vida diaria no cambia. Representa la arena, las opiniones humanas,
la comodidad, las emociones pasajeras de la vida o el legalismo externo, y construir aquí es rápido y fácil, pero carece de profundidad. Por lo tanto, se produce una gran ruina. Cuando llega la misma tormenta inevitable, la estructura se desploma por completo, y Jesús advierte que la fe sin la obediencia fracasa catastróficamente ante las pruebas y el juicio. Por eso, de gran importancia que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, hacer lo que Jesús dice en su palabra y hacer su voluntad, que por supuesto nos hemos detenido para explicar cuál es la voluntad de Dios, y es aquí donde se va cerrando precisamente los elementos que tienen que ver con este segmento de estudio, saber y hacer. La voluntad de Dios en nuestras vidas es tan relevante que Jesús oró al Padre y le dijo: hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, la voluntad de Dios prima en cualquier circunstancia. Yo deseo, por ejemplo, comprar un carro, pero quiero un carro de esta manera, pero la voluntad de Dios no es que yo compre un carro así, es que compre uno que me sea más resistente por el trabajo que tengo o por cualquier cosa. Uh-huh. Entonces nosotros debemos orar por la voluntad de Dios, porque ella es soberana, divina y soberana. En cualquier circunstancia, repito, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. En la oración modelo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, Jesús dijo que había hecho la voluntad de Dios, que había acabado su obra, y esa voluntad era que viniera y muriera por la raza pecadora. Dios quería salvar a la humanidad. Amén. Y Jesús cumplió con esa voluntad divina. Por eso es que la fe de Jesús es la fe modelo para cada uno de nosotros, la que debemos tener, porque Él sí cumplió con la voluntad del Padre. Y en las palabras finales del Sermón del Monte, Él habla acerca de esa voluntad, pastor. En el capítulo 7, si fuera tan amable, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, los versículos 24 al 29. En el Evangelio de Mateo, la cita que usted acaba de compartir con nosotros, allí se nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante esa parábola, pastor, que nos está hablando que cuando nosotros pues tenemos la palabra y no obedecemos, somos insensatos, porque realmente un insensato hace menos que lo que sabe, hace menos que lo que debe hacer, y se le puede comparar con el que se puso el vestido de boda. En el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, se puede comparar con las 5 vírgenes insensatas en Mateo 25, 2 al 3, que edifica sobre la arena. ¿Qué pasa con la arena? Yo sé que usted fue al río, pastor, siendo niño, o a la playa. Claro que sí. Usted jugaba con arena, porque hasta yo de adulto, cuando voy con mi familia, me pongo a jugar en la playa con arena. Esos castillos de arena. Sí, y viene el mar, ¿y qué hace la ola? Bueno, sencillamente lo derrumba, porque no hay forma de cómo sostenerse. Sí, las mejores edificaciones son aquellas que están fundamentadas en una roca. Le llaman toca a algunas personas. Una toca, una roca, es firme. Usted tiene que perforar la roca para poder construir, pero una vez que pone los cimientos en ella, puede venir un río
y dar con ímpetu contra esa casa y no la derrumba, porque la roca es fuerte, la roca es prácticamente inamovible. Asimismo ocurre con el que hace la voluntad de Dios. Es como el que edifica no en la arena, sino en la roca, porque en la arena viene el río, viene la corriente y derrumba muy fácilmente. Así es nuestra vida cuando no hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando sí la hacemos, estamos edificando sobre la roca y somos prudentes. Amén. Mateo 5, 17, 18. Recordamos, Jesús vino a cumplir la ley. En el Sermón del Monte expone el verdadero estándar divino. En Gálatas 3:13 pagó el precio por nuestros fracasos ante ese estándar. Mateo 7:21 declaró que la religión de labios no sirve. Y ahora Mateo capítulo 7, los versículos del 24 hasta el 29 define la única evidencia de una fe real, que descansa en la roca, es la obediencia práctica a la voluntad del Padre. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en oración en esta hora para agradecer por estas lecciones maravillosas. Ayúdanos a edificar sobre la roca, que nuestra vida, nuestro carácter esté edificado en Cristo Jesús, y así cuando te conocemos profundamente, de inmediato nos acordamos de ese gran desafío de colocar tu santa y bendita ley en nuestros corazones para amarte profundamente y amar a nuestro prójimo como lo establecen las Escrituras, como a nosotros mismos. Gracias por estas lecciones, guíanos hoy siempre. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.